Buenas tardes, señoritas. Buenas tardes, jóvenes. Antes de comenzar la clase, ¿se escucha el audio? ¿Cómo estás, ingeniero? ¿Sí se escucha? Ingeniero, se escucha bien. Gracias. Bien, continuaremos con la clase. Antes del examen que dábamos acá, nos faltaba el diseño de esta zapata medianera. Lo terminaremos. El día de hoy lo terminamos. Y la siguiente clase empezamos con otro tema. Tenemos mucho material por abarcar y lo más probable es que el tiempo no nos dé para todo el material que nos está faltando, ¿no? Que si bien hemos avanzado más que el año pasado, porque hemos abarcado más contenido, este año tampoco vamos a lograr abarcar todo el contenido, ¿no? Es por eso que les planteo a ustedes que puedan decidir ustedes cuáles son los temas que vamos a abarcar para que, digamos, puedan satisfacer sus necesidades de conocimiento. Más que todo por el tema de que me parece que en algunas materias ya ven algunas cosas y, bueno, va a ser, digamos, innecesario volverlo a ver en esta materia nuevamente, pudiendo aprovechar ese tiempo para hacer otros temas que no lo hayan visto, ¿no? Entonces, por eso es que les voy a consultar a ustedes lo siguiente. Nos falta todavía por ver, déjenme abrir ahorita un momentito el contenido de nuestra materia que se los presenté en la primera clase de nuestra materia, ¿no? Entonces, y adelante les voy a compartir. Ahí está todo el contenido, ¿no? Hemos avanzado zapatas. Hemos avanzado la mayor cantidad de zapatas, digamos las más conocidas, que son básicamente las sentadas, excéntricas, rectangulares. Las combinadas no hemos podido hacer. Tampoco las vigas de equilibrio. Las flexibles tampoco hemos visto. Las circulares no lo van a usar mucho. Lo que sí nos faltaría, y es muy importante, es el tema de losas de fundación. Lo vamos a remarcar acá. Fundaciones flotantes no es tanto como necesario, ¿no? Muros de fundación, pilotes y túneles. Ya son 4 cosas que nos faltan, ¿no? De las 4, lo más probable es que solo abarquemos, nos alcance el tiempo para dos de ellos, ¿verdad? Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles les gustaría ver para que podamos terminar con esos temas en este ciclo? Me parece, no sé si estoy en lo correcto, lo digo porque alguna vez algún compañero me preguntaba sobre el diseño que otro docente le había enseñado también. Y me parece que llevan ustedes muros de fundación, muros de contención. Hemos llevado muros de contención. En otra materia, ¿verdad? Sí. Bien. La opinión de los demás. Para que no volvamos a... Bueno, yo por mí, si sigo ahorita el orden, tendría que hacer losas de fundación y muros y ahí quedarían, ¿no? Básicamente a eso nos llegaría, pero yo tengo entendido que muros de contención ya lo vieron. Entonces,
Mi propuesta es de que ya no veamos muros de contención, o si usan también lo vemos, no me hago ningún problema, ¿no? De todas maneras, es la propuesta para ustedes. Vamos, jóvenes, escucho sus opiniones. Ya, creo que no me dicen nada, voy a tener que decidir yo. Hola, ingeniero, perdón, buenos días. Buen día. Ingeniero, personalmente yo quisiera ver pilotes, si se puede. O sea, sí, no ver muros de fundación y ver pilotes. Y sí, muros de fundación ya lo habíamos visto, como dice Moisés. Bien. Sí, ¿Alguien más? yo también estoy de acuerdo en pilotes igual, sí. No, también loses de fundación y pilotes, como van a ser dos temas Inge, entonces loses de fundación y pilotes Inge. Ya. Sigo esperándoles. Solo están 4 en la clase. Ingeniero, buenas tardes. Y lo mismo, ya que ya hemos pasado los muros, estaría bueno que avancemos pilotes y las losas. Gracias. 5 están en... Inge, yo también votaría por el tema de losas de fundación y pilotes para abarcar esos temas. Bien, son 6 en el aula. Buenas tardes, ingeniero. Yo también opino que sea los de fundación y pilotes. Yo también, ingeniero, estoy de acuerdo con los de fundación y 8 en aula. Yo también, ingeniero, estoy de acuerdo con los de fundaciones y pilotes. 9 en aula. Sí, Inge, sería pilote. Y pilotes. Está bien, 10, ingeniero. 11, 12. Inge, igual, Se graba, ¿no? por favor. Por favor. sí, ingeniero, losas de fundación y pilotes también de mi parte. Ya. Entonces ya hemos llegado a 17, creo. Somos 34. Bueno, 33 estudiantes y yo, ¿no? Los demás jóvenes, ¿les vale? Inge, si pudiera revisar el chat. Gracias. Bien, señor Lander. Ya. Entonces, nos vamos a saltar lo que es muros de contención porque, en resumen, y recordándoles a ustedes, ¿qué hay que hacer? Hay que analizar estabilidad al vuelco, al deslizamiento y analizar el tema de empujes, fatigas, las fuerzas que actúan y diseñar en hormigón armado de acuerdo a los esfuerzos que se producen o las fuerzas que se van a producir, ¿no? Básicamente eso es el diseño de muros de contención, que supongo que todos lo hacen de la misma forma, ¿no? Calcular las estabilidades, hacer que cumpla el factor de seguridad y ya, ¿no? No digo que sea sencillo, pero si lo han visto en otra materia, no veo la necesidad de que lo volvamos a ver nuevamente, ¿no? Vamos a perjudicarnos el tema de pilotes, ¿no? Por mirar muros de contención, no vamos a poder avanzar en pilotes. A eso va mi pregunta, ¿no? Entonces, como la mayor parte está de acuerdo en trabajar losas de fundación y pilotes, túneles, desde ya les aseguro que uno de ustedes hará un túnel y eso, ¿verdad? El tema de túneles se ve como una especialidad, ¿ya? Yo no lo he visto en mi materia de universidad pregrado, no he visto túneles. Está acá en Pensum de la Loyola, he sugerido al señor Lionel que saquemos esto, pero implicaría quitarle el nombre, cambiar el nombre, ¿verdad? Porque el nombre precisamente es de ingeniería, túneles y fundaciones, cuando solamente debería haberse llamado fundaciones netamente, ¿no? Porque túneles se lo ve en especialidad, tanto en diplomados como en maestrías, ¿no?
túneles básicamente es toda una especialidad, ¿no? De lo que es la mecánica de rocas, ¿ya? La mecánica de rocas es muy importante para túneles. Nosotros en mecánica de suelos no vimos nada de rocas, ¿verdad? Y el hecho de no ver nada de rocas implicaría para entrar a túneles saber mecánica de rocas. Y al no saber mecánica de rocas, solamente en la introducción, en la parte de mecánica de rocas, moriría, ¿no? Todo el contenido que le ponen a este ciclo, a este semestre, básicamente túneles no alcanza el tiempo para hacer. Básicamente una semana tendría que estar ahí, pero en una semana no se puede aprender túneles. Todo lo que se aprende en un año en la especialidad túneles no lo vamos a aprender en una semana, ¿no? Entonces, no, la verdad es que a ninguna de los otros años les he dado túneles, más que alguna vez en una introducción de las clasificaciones. Cuando la clase presencial es más, se puede avanzar más rápido. No entiendo el por qué, ¿no? Porque a veces, también debe ser porque a veces les pregunto y no me contestan así, estamos perdiendo tiempo, ¿no? En cambio, el aula les pregunto y me tienen que contestar porque estamos cara a cara, ¿no ve? En cambio, acá me hacen esperar y en eso demoramos mucho tiempo. Por eso las clases virtuales generalmente, desde el año pasado, no hemos podido abarcar todo el contenido, ¿no? En las clases presenciales sí hemos avanzado, pero como les digo, en una semana hemos apenas entrado a la parte de introductoria y algo de mecánica de rocas y en alguno que otro hemos entrado con clasificación de túneles. Más allá no hemos pasado, ¿no? Y por eso es que túneles generalmente no lo vemos. Más estaríamos en el tema de pilotes, que es muy importante en cuanto a, digámosle, si bien acá en pilotes vamos a ver simplemente lo que es la parte geotécnica, ¿ya? La parte geotécnica, porque todo lo que es fundaciones tiene que ver con mecánica de suelos. Entonces vamos a ver la parte geotécnica. Si nos alcanzara el tiempo, lo vamos a entrar en la parte estructural. Es otro, si se recuerdan ustedes, para fundaciones para zapatas, hemos llevado todo un ciclo en el diseño geotécnico, ¿verdad? Y otro ciclo, 2 ciclos en sí hemos llevado para la parte estructural, ¿no? 2 ciclos hemos llevado en la geotécnica, perdón. Un ciclo hemos llevado en la parte estructural y todavía nos falta, ¿no? No hemos podido completar todas las zapatas que existen. Entonces, en pilotes pasa lo mismo. Vamos a necesitar de todo un ciclo para hacer de la parte teórica, digo, geotécnica, y otro ciclo para hacer la parte estructural. Entonces, vamos a entrar en la parte geotécnica. Si nos alcanza el tiempo, vamos a entrar a la parte estructural, que básicamente son conceptos de hormigón armado. Una vez que sabes las fuerzas que actúan, tranquilamente con tus conceptos de hormigón armado y diseño de columnas en sí, van a poder diseñar estructuralmente los pilotos, ¿no? Pero eso lo vamos a dejar para su momento. Entonces, quedamos en eso, jóvenes. Dejamos de lado muros de contención. Vamos a empezar el lunes con losas de fundación y las subsiguientes semanas, calculo que losas de fundación vamos a estar como una semana y media, básicamente. Y pilotes otra semana y media, ¿no? Y completamos las 3 semanas que tenemos en adelante. Mañana es feriado. Antes de entrar en materia, ¿quieren pasar clase en feriado o quieren ir a la misa? A ver, alguien ha escrito al chat. Así les pregunto y nunca me contestan, por eso también es que no. Ya quieren ir a la misa, dice. Ya, entonces nos vemos en misa, jóvenes. Mañana la clase es en la misa. Voy a llamar lista en la iglesia. Ya les digo en qué iglesia voy a estar. ¿Vienen todos? ¿O quieren ir cada uno a su iglesia? Les entiendo, jóvenes. A veces el feriado es el único momento en el que uno se puede encontrar con la familia. Muy aparte de ser un feriado religioso o un feriado cívico, los feriados siempre nos reúnen a la familia, ¿verdad? Entonces mañana, como es feriado, no los voy a molestar, vamos a suspender clases por feriado, como siempre ha sido, ¿no? En las presenciales nunca me parece que hemos pasado
pues en feriado. Entonces, mañana respetamos el feriado, el lunes vamos a empezar con losas de fundación. Por lo pronto, terminaremos esto, no quiero dejarlo atrás porque hay algunas cosas, algunas cositas que son muy importantes y que están precisamente en la parte del diseño del acero, que no quiero que quede en el aire, ¿no? Yo por mí lo dejaría ahí, pero terminaremos esta parte que es tan importante. Vámonos. Acá ya habíamos calculado todos estos pasos. Hemos llegado hasta acá. Habíamos visto que el cortante, no sé si ustedes han verificado, pero les decía que para una H de 550 milímetros va a cumplir, de donde ese H me va a generar un QU máximo, un QU mínimo y un D, ¿no ve? Entonces, habíamos calculado, bueno, yo internamente lo calculé esto y les decía, si ustedes verifican, lo podrían hacer tranquilamente. Con esos valores hemos continuado el paso 5, que tiene que ver con el cortante unidireccional, tanto en el sentido longitudinal como en el sentido transversal. Ambos cumplían, ¿no? Ahí hemos quedado. Si vamos a nuestras diapositivas, porque ustedes lo tienen ya en la plataforma, si vamos a las diapositivas, el siguiente paso que se nos presenta es el paso 6, que tiene que ver ahora con el refuerzo, ¿verdad? Con el refuerzo al acero. Vamos a hacer aquí un pequeño esquema. Le vamos a colocar primeramente, esto es el paso 6. Paso 6. Como esta parte, este ejercicio Zapata Medianera no lo habíamos terminado, no ha entrado al examen, ¿no? Como ustedes sabrán. Los que han hecho su ejercicio como si fuese Zapata Medianera, pues no era el procedimiento correcto, ¿no? Bien. Entonces, el paso 6 tiene que ver con el momento, ¿no? Recuerden que acá se calcula el momento último. Para calcular yo el momento último, al tener dos direcciones, al ser rectangular, de forma similar al cortante unidireccional, también voy a tener aceros longitudinales y aceros transversales, ¿no? Por lo tanto, voy a tener momentos diferentes. Y es lógico, ¿verdad? Si ustedes analizan en la sección, voy a hacer acá una pequeña gráfica. En un sentido, tengo esta dimensión y en el otro sentido, perdón, voy a dibujar los dos, ¿verdad? Lógicamente, mi zapata siempre va a ser B por L, ¿no? Y me parece que en este caso usamos una relación de 2 o 1.5, no recuerdo cuánto es la relación, pero está ahí, ¿verdad? Creo que es una relación de 1 a 2, ¿verdad? Entonces, esto, les decía, siempre va a ser este valor del lado más corto va a ser denominado B y el lado más largo va a ser denominado L, ¿verdad? Acá igual. Esto es B y esto es L. Entonces, como yo tengo acá mi columna, y lo voy a dibujar con un color diferente, mi columna acá, y exageradamente desproporcionado, digámosle, porque no es tan así, ¿verdad? ¿Dónde está? Ahí está. Es una zapata mediana. Entonces tenemos esta desproporción, digámosle. Entonces, como yo tengo valores diferentes de Q, recuerdan que las tensiones acá son mayores y acá son menores, ¿no? Entonces, los momentos en ambos sentidos van a ser diferentes. Me refiero a los momentos últimos, no de la estructura, sino los momentos últimos que me producen o que me flectan a mi zapata, ¿no? Entonces, vamos a tener un acero seguramente en este sentido,
Voy a dibujarlo con otro colorcito y además con una línea recta. Voy a tener un acero en este sentido y un acero en este sentido. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque si bien en el examen no les he pedido que hagan esto, no ha faltado quien sea bien mecánico y como esto es un ejercicio de Zapata, ha hecho desde el paso 1 hasta el paso 8. O he intentado hacer, ¿no? Lógicamente, lo he hecho de mala manera porque yo en principio no he enseñado ese tipo de zapatas, que es una zapata con un talón, ¿recuerdan? Que si bien se puede resolver con todos los conocimientos que les he dado, pero no aplica directamente una de las zapatas, para decir que la zapata axial no aplicaba directamente, ¿no? O la zapata medianera no aplica directamente todos los pasos a ese tipo de zapatas, ¿no? Algunos han considerado que era medianera y todos los pasos que se han dado en medianera han hecho, ¿no? Bien, entonces seguiremos. Como eran las zapatas de rectangular, muchos en el examen que han hecho han considerado de mala manera las armaduras. Ahí es de que estoy continuando este ejercicio, ¿no? Porque se ha generado ese error que he visto en algunos exámenes que no tenían que llegar al cálculo de armaduras, jóvenes, pero lo hicieron algunos, ¿no? Solamente era cortante bidireccional. Entonces, cuando yo me refiero a acero longitudinal, ¿ya? Cuando yo me refiero al acero longitudinal, es este el acero, ¿ya? Este es longitudinal. Cuando yo me refiero a acero o a refuerzo transversal, me refiero a este de acá. Transversal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo calcule el acero longitudinal, ¿me recuerdan que dicen? Momento último longitudinal, dice, ¿verdad? Y en sus diapositivas. Entonces, se refiere a que yo voy a calcular ese momento que me va a ayudar a calcular este acero, ¿no? Y la parte donde dice momento último transversal, ese momento último me va a ayudar a calcular este otro acero, ¿no? Entonces, ojo con eso, jóvenes, ¿no? Ahí han invertido papeles en algunos casos han mezclado y todo. Si bien han calculado para este momento, han calculado con este momento este acero y con este momento este otro acero, ¿no? Han ido mezclando inclusive en algunos exámenes. Tenemos que estar bien parados en nuestra zapata, ¿ya? Saber bien qué estamos calculando, ¿ya? Entonces, con ese preámbulo, entramos a este paso número 6 que tiene que ver con calcular el momento último longitudinal primeramente. El momento último longitudinal ustedes van a fijarse en sus diapositivas, no lo voy a, como hemos hecho en este ejercicio últimamente, no vamos a ir a volver a escribir la ecuación porque ustedes ahí lo tienen en su diapositiva, ¿verdad? Momento último está dado por, ahí tienen ustedes las ecuaciones en sus diapositivas. Para ese momento último yo tengo que calcular primeramente LB, que es el brazo, les decía, ¿verdad? LB primeramente, antes de nada, vámonos con acero longitudinal. Vamos a colocar, perdón, momento último longitudinal. Vamos con el longitudinal. Para el longitudinal, entonces, yo debo calcular, me dice mi LB igual a, si se fijan en sus ecuaciones, está ahí. Esto es L medios menos B1 dividido entre 2, ¿no? Entonces, si ustedes reemplazan acá, he dicho que no voy a copiar la ecuación y he copiado ahí. Esto es 4.300, si no me equivoco, dividido entre 2. Y recuerdo que B era 300, creo, igual en el examen. ¿Cuánto les sale, jóvenes? Serían 400, 4.000 menos entre 4.000, 2.000. 2.000 sería acá, ¿verdad?
Sí, es 2000, ingeniero. Haciendo un poco de matemáticas. Sí. Bien, con ese valor ya puedo calcular el momento último. Ustedes ahí lo tienen en sus diapositivas. La ecuación me dice que yo abra corchetes y tengo que empezar con último, máximo y mínimo. Simplemente necesito acá. Entonces, para el último, máximo y mínimo, tenemos los valores ahí. Voy a reemplazar 0,193, si no me equivoco, déjenme ver. 193 y 0,018. Entonces, si ustedes lo tienen a mano, me ayudan también, ¿no? Para no estar viendo mi pizarra a cada momento, que eso es lo que nos genera pérdida de tiempo, ¿no? Jóvenes. Un minutito, por favor, aquí hay un pequeño problema. Bien, entonces, vamos reemplazando, jóvenes. ¿Me han ayudado o no lo han reemplazado, jóvenes? Aquí es más, ¿verdad? Me estaba comiendo aquí el signo. Más lo dividimos entre 2 esto. Y seguimos reemplazando. No les voy a comentar todo el reemplazo porque voy a gastar saliva, ¿no? Mientras ustedes rápidamente me calculan ese valor, por favor. ¿Cuánto les sale a esos jóvenes, por favor? Este momento último que seguramente me lo están calculando. 453 millones. Bien. 650,000. Lo mismo, ingeniero. Igual, ingeniero. Gracias. Newton milímetro. Entonces,
Este momento último les decía, ustedes saben bien, que me va a ayudar a calcular yo la cuantía que me va a requerir, ¿verdad? Por el básico concepto que tenemos de nuestra teoría de la resistencia, que el momento último debe ser phi veces el momento nominal, ¿no? Que el momento último debe ser mayor, phi veces el momento nominal. Y el momento nominal es el que resiste, les decía, ¿verdad? Les recordar eso un poco. El momento último es el que actúa. La reacción del suelo hacia la zapata está cargando a la zapata y está intentando flectarlo, y ese momento último tiene que ser absorbido tanto por el hormigón y el acero, ¿no? Con nuestros conceptos de diseño y de flexión. El hormigón armado, entonces vamos a encontrar este momento nominal. Ya sabemos todo el procedimiento, la ecuación también está ahí planteada en sus diapositivas. Vamos a hacer directamente el reemplazo, ¿ya? Sería acá 453.65 por 10 a la 6, ¿no? Menor igual que phi veces es 0,9 para el phi de flexión, me dice la ecuación B es 2150, 476, no, 70 y, se me fue cuánto era el D. 492, ¿verdad? 492 al cuadrado tenemos acá, FY es 420 megapascales, eso multiplicado por Rho, y a esto tienen que multiplicar 1 menos, para este tipo de hormigón ese es el valor, y acá multiplicamos nuevamente por Rho, dividimos 0,72 por 21 megapascales. Ustedes me van a poder encontrar cuánto vale Rho. Yo lo estamos reemplazando en la ecuación, ¿no? Básicamente esta parte es bien rápida, ¿no? Lo importante es analizar el tema de dónde armamos, dónde ponemos los fierros. Eso es una parte, digamos, que es más interesante en este tipo de zapatas. ¿Cuánto sale, jóvenes? Alguien me habla por el chat, creo. $0,0024, ¿se sacaron, jóvenes? Todos con 0,0024. Sí, sí, ingeniero. Ya. 0,0024. Es adimensional, recuerden eso, ¿verdad? Entonces, seguiremos. Lo vamos a dejar acá con Rho y nos vamos a pasar directamente al transversal, ¿ya? Este sería la cuantía en el sentido longitudinal. Vámonos con la cuantía en el sentido transversal. Y lo vamos a colocar acá, transversal. Entonces, para el transversal, ustedes también tienen sus ecuaciones ahí.
es un poquito más complicado porque estamos en el sentido en el que varían las tensiones, por lo tanto hay más valores que calcular. Entonces vamos a ir con esos valores. Entonces yo me voy a ir reemplazando y ustedes por favor van calculando. Directamente yo ya voy a reemplazar el valor. Estamos QUF le llama 0,018. Y yo estoy reemplazando. Ustedes vayan calculándomelo, por favor. Estaremos de acabar esto hoy día para que entremos de lleno en eso, es verdad. ¿Cuánto sale su QUF, jóvenes? Posteriormente voy a tener que calcular el brazo también, ¿no? Y para ese brazo yo necesito... 0.25, ingeniero. ¿Cuánto? 0.25. Imposible. Cero 17, Inge. Sí. 3 decimales. 0,16,8. Recuerden que en los Qs estamos manejando 3 decimales, mantendremos las 3 decimales. 16,8, redondeado. ¿Está bien redondeado ahí? Vamos. Sí, ingeniero. Ya. Esto LB me dice que es la diferencia de B menos D. Perdón, menos B. Pues sería 2150 menos 300. Eso sí está más accesible a mi calculadora. Mi
Recording in progress. Inge, a mí me sale un número bastante pequeño. 0.0012. Bueno, 13. Sí, eso sale 0.0013. Sí. ¿Ya? 0,003. ¿Estamos todos conformes con ese valor? Bien. Entonces, si se fijan ustedes, las cuantías, vean acá la cuantía del sentido longitudinal 0,024 y esta otra 0,0. Las cuantías son distintas, ¿no? Me sale que en este sentido longitudinal es bastante μ0 y en este sentido transversal bastante pequeño en comparación del otro, ¿no? Entonces vamos a hacer el siguiente paso. Recordemos que el siguiente paso me indica que yo debo de calcular el paso número 7, estamos haciendo en orden, aplastamiento, ¿no? Entonces, en el aplastamiento hay una pequeña variación, ¿no? ¿Por qué? Porque esta zapata es medianera, la columna está hacia un lado de la zapata, por lo tanto, el área resistente de nuestra zapatita ya no es la misma, ¿no? ¿A qué me refiero? A que teníamos, voy a dibujar acá rápidamente una zapatita. Teníamos esta idea, ¿verdad? Vámonos acá. Esta es la columnita. Mi zapata la voy a dibujar ahí mismo. Ahí. Entonces, ¿recuerdan que este aplastamiento se produce básicamente a 1, 2, a una pendiente 1, 2, 1 en horizontal, 2 en vertical, algo así. Perdón, cambiar de color para que se entienda, ¿no? 1, 2. Algo ahí, ¿no? Esa es el área de falla de nuestro aplastamiento. Y recuerden que estas dos áreas, tanto esta era el área 1 y esta era el área 2, ¿no ve? Pero al estar nosotros en una zapata medianera, parte de eso, esa resistencia ya no va a estar presente, perdón, ya no va a estar presente, porque acá ya estamos quitando este lado, ¿no? Y con la gráfica se va a entender mejor seguramente. Entonces, esto que resistía antes ya no está, ¿no? No resiste nada, solamente resiste esta parte. Entonces, esta área 1 va a mantener, pero esta área 2 va a ser diferente, ¿no? Y tenemos que analizar eso. Esa es la pequeña diferencia en aplastamiento. Por lo tanto, ¿cuánto será esa área 2? Antes era fácil, ¿no? Porque simplemente como teníamos la pendiente 1, 2, si esto era H, esto era H medios, ¿no? H medios más H medios hacían H, ¿no? Y podíamos calcular tranquilamente sumando este lado más las H, ¿verdad? Nos generaba una ecuación de acuerdo, algo así como L o el lado de la columna más 4 veces H, me parece, ¿verdad? Recordemos que la pendiente acá, lo voy a colocar con otro color. La pendiente acá es 1, 2, ¿no? Quiere decir, de aquí avanza 1, acá 2. Entonces, si yo tengo un H, aquí voy a tener 2H, ¿no? Acá también, si tengo un H, aquí voy a tener 2H. Ahí de que sacábamos que este lado era nada más que el lado de la columna más 4 veces H. En este caso va a ser
diferente, ¿verdad? Acá vamos a tener 2 veces H, aquí simplemente esto va a ser B más 2H. Vamos ahí ya directamente a calcular. El área 1 no habría problema, ¿no? El área 1 es B1 por B2, ¿no? Y eso es más sencillo de calcular porque no cambia. El área 1 no va a cambiar. Serían, para nuestro caso, 300, si no me equivoco, por 300. El área 2 es la que va a modificarse. ¿Por qué? Porque si bien en uno de los sentidos va a ser igual, si lo ven de este, como corte de este, va a ser lo mismo, va a ser lo que era nuestra ecuación, decía B1 más 4 veces H. En el otro sentido va a haber el B2, pero ya no va a haber 4 veces H, simplemente 2 veces H, ¿no? Entonces ya ahí cambió la ecuación. Ahora sí van a poder calcular esto. A2 es 300 más 4 por 4. 450, si no me equivoco. ¿Cuánto nos mide esto? 550. Por favor, me ayudan con esa operación. $3.500.000 la A2. Gracias. A2 es 3.500.000 milímetros cuadrados. El área 1, 90.000. 90.000 milímetros cuadrados. Entonces, recuerden que para hacer aplastamiento debemos de analizar las raíces, ¿verdad? Entonces, perdón, la raíz de una relación, que básicamente era esto, ¿no ve? A2 en raíz dividido entre A1 en raíz. Mientras yo escribo, ustedes ya pueden ir reemplazando en sus calculadoras y calcularme esa raíz. Sale 6.23 mayor a 12 zinc. Gracias. 6.93. 23. 23. Entonces, como esto es mayor que 2, nosotros vamos a asumir que la raíz de A2 entre A1 es igual a 2, porque eso no puede pasar a más de 2, ¿no? Con esa idea vamos a reemplazar directamente en nuestra ecuación y ustedes lo tienen ahí, que el P último, cambiamos de marcador, P último tiene que ser menor que 0.65 veces por 0.085 por 21 megapascales por los 90.000. Y acá el valor que hemos asumido, 2. P último debe ser menor a esto. ¿Cuánto sale su valor, jóvenes señoritas? 208.845. Gracias, señorita. 208.845, ¿sí? Sí, ingeniero. ¿Todos estamos con ese valor? Ingeniero, también me sale lo mismo. Un error terrible acá. Y nadie me dijo nada. Bien. Acá esto está mal, ¿verdad? Se fijan en sus ecuaciones, es 0.85, no es 0.085. Un 0 de más está acá.
Entonces solamente 0.85. ¿Cuánto le sale? 2.088.450. Ya un momentito. ¿Puede sale este valor? Pues simplemente había de código un 0, si no me equivoco, debe ser 2.088.450, ingeniero. ¿verdad? Está en newtons. La pregunta, ¿cumple o no cumple? ¿Cumple o no cumple, joven? ¿Me escuchan? ¿O no me escuchan? Creo que así no vamos a ni acabar ni los de fundación, ¿no? ¿Cuánto valía P último? P último vale 975. $975,000. Como aquí estamos por los 2 millones. Cumple, ingeniero. Suficiente, ¿no? Va a cumplir lo que es. Super funcionamiento, vamos a verificar ahora lo que es. Paso 8 ya es hacer el armado, que es donde vamos con el acero longitudinal. Tenemos una cuantía, ¿no? Vamos por el paso 8. La cuantía para el longitudinal es de 0,0024, si no me equivoco, vamos a ir a verificar eso. 0,024 y la otra es 0,020. Entonces, debo calcular el acero. Este acero va a ser no otra cosa que la cuantía 0,0024 por, ahora la pregunta es, ¿sería A o B? Perdón, B o L. Recuerden que la acero... L, ingeniero. L, porque es longitudinal. Igual a la cuantía por el área, ¿verdad? El área de la sección. Y el área de la sección para nosotros va a ser el área transversal, ¿no? Entonces, entre esas áreas puede ser una D por D
o L por D, ¿no? Estamos en el sentido longitudinal. ¿Cuál va a ser esa área? L por D, Inge. O L. Sí, porque en la distancia L es en la que se va a repartir el acero. En la distancia L. Sí, A ver, vamos a ver. Estamos en el longitudinal. Este es el acero. ¿Dónde voy a repartir ese acero? ¿En L o en B? En B, ingeniero. en B, ingeniero, en B. Denme un segundito, no los escucho bien. El volumen mío creo que está bajo. Escuchan, me pueden hablar algo para que no los puedo escuchar yo a ustedes, por eso es que Se le escucha entrecortado, ingeniero. viendo la configuración algo está mal. Entrecortado se escucha, Inge. Bueno, me escuchan seguramente, pero no lo escucho yo. L me dice Dain. Este es el acero longitudinal. Ese acero longitudinal se va a repartir en el ancho B o en la longitud L, la pregunta. D me dice cuando arriba alguien más, o es que mi parlante está mal, no sé. Ahora pero se escuchaba bien. Digan hola. Hola. Ya, entonces, Hola. ustedes son Hola. los- ya. Ese es el error básicamente, la base. Ese es el error básicamente que han cometido, ¿verdad? Al decir longitudinal, es acero longitudinal. Es acero. Se va a repartir a lo ancho, no a lo largo. No sé si está claro, aquí la gráfica es más fácil de entenderlo, así me parece. Se va a repartir en este ancho B. Si yo aquí tengo una sección transversal, lo voy a dibujar acá abajito, una sección visto desde acá, mis aceros van a estar ahí, aquí. Estos van a ser los puntitos. Estos van a ser
van a estar repartidos en un ancho D, ¿no? Entonces el área va a ser D por D, que es la altura, ¿no? Ese es el error que han cometido bueno, un error que han cometido en el examen, a pesar de que no les había pedido que hagan cálculo de armaduras, han hecho ese cálculo de armaduras y han hecho mediante zapata medianera, a pesar que no tenían nada que ver con el examen. Muy mecánico, ustedes han querido hacer todo del uno. Entonces, esa es la diferencia. ¿Ya? Aprendan un poquito a ver qué está pasando. No se vayan directamente por el nombre, a veces puede confundir. Longitudinal, entonces es L, ¿no? Ya, pues, se va a repartir en este ancho. El acero es longitudinal, sí, que es el acero más largo, ¿verdad? En comparación de estas, si te digan ustedes, este acero es más cortito, este es más largo. Por eso se le denomina longitudinal transversal. Transversal al longitudinal, ¿no? Ustedes saben que la transversalidad le da 90 grados. ¿Ya? Entonces, como estoy calculando longitudinal, voy a usar el ancho B. Y eso precisamente es lo que yo voy a hacer acá. Voy a calcular con B. En este caso lo voy a ir con mi bolígrafo. Entonces, acá va a ser P. P creo que era 2150 por D. D es 492. Si no me equivoco. ¿Cuánto sale esa armadura que necesita mi... ¿Cuánto sale mi armadura, perdón, mi acero que querido? Inge, me sale 2538,72. Gracias. Entonces, fíjense que un error garrafal, ¿no? Si yo multiplicaba por el L, esto iba a duplicarse, ¿verdad? Al duplicarse, genero más acero. Entonces voy a tener en este lado más acero. Y si sigo esta misma lógica errónea, en el otro lado le hubiese puesto menos acero de lo que necesita. ¿Lo ven? Y nuestra estructura, allá. ¿Lo ven? Pues ahí tienen que explicarse bien lo que estamos. Seguido, tenemos que verificar la cuantía mínima, ¿de acuerdo? La cuantía mínima para un acero es de 0,018 para aceros de FY fluencia de 420 pascales o 4200 kilofondios. Entonces, como yo estoy en este caso con este tipo de acero, mi cuantía es mayor, es mayor al lo mínimo, por lo tanto sigo trabajando con esta. El acero también debe de ser el acero mínimo que me pide. También la norma me dice que es donde está mi ecuación. Vayan a buscar su ecuación. Lo perdí mi formulario. ¿Dónde está? Denme un segundo, voy a buscar. Si ustedes lo tienen a la mano, me ayudan, por favor, con sus formularios. Aunque tienen sus formularios, porque recuerdo que el examen de la presencial tenían que estar con formularios. Entonces me dice que ese acero mínimo es 0,25 veces de hormigón, que es 21 megapascales, medidas de FY, que es 20 por el ancho, en este caso nuestro ancho es P, y habíamos indicado parte de ese ancho P, por 400.
parece que la mayoría ya dio por perdida la materia, ¿no? Ya no participan y depende de ustedes si vemos pilotos. Dos mil ochocientos ochenta y cinco coma 39, ingeniero. Ochenta y cinco, 2885,39. El acero que nos exige este momento último es de 2.500. Tengo 2.800 como mínimo, por lo tanto yo tendré que usar un acero para mi diseño de 2.885,39 milímetros. ¿No? Con esto vamos a tener que calcular la cantidad. Recuerden que el número de barras me va a dar nada más que yo dividir esto entre el diámetro de la barra. Creo que vamos a empezar con un diámetro de 16. La estimación de H. Veremos cómo trabaja con 16. A ver. Sí, con barra de 16. Vamos a trabajar con esta barra. Y esta barra de 16 tiene 200 cuadrados nominalmente, ¿no? Ustedes tienen que verificar, les decía, en la fábrica de cuánto les proporciona la barra de 16, la de 12. 14.35 de ingeniero. 14.35 barras. Ustedes bien saben, no puedo colocar 14.35, voy a poner 15 barras, ¿no? 15 barras de 16. La separación entre barras, ya sé cuántas barras son, ahora tengo que encontrar la separación entre barras. Voy a repartir en el ancho B, va a ser en B que voy a repartir eso, y va a ser igual a, perdón, B menos 2 recubrimientos de los costados, que van a ser 50 centímetros, directamente desemplazaré, ¿no? Entonces, 3.050 menos 2 veces por 50 menos 16 dividido entre 15 menos... ¿Cuánto sale por uno? 145.29. ¿Cuánto le salió ahora sí? 145.29. 145. Pues voy a tener 15 barras de 16 cada 145. Bueno, sería nuestra armadura en el sentido. En el sentido transversal lo hacemos el día lunes, no vamos a alcanzar. Ustedes lo hacen y lo presentan en pantalla y empezamos con la presentación. Entonces, nos vemos. Feliz feriado, feliz fin de semana, jóvenes. Aprovechen su
apoyan a la mitad. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias.